Tutoriales para ingeniería. Elaborado para Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil. Curso PI 140 Fenómenos de transporte. Tema: transferencia de energía. Transferencia de calor entre capas. Contenido. En esta parte del curso veremos en qué consiste este tipo de problemas. Los objetivos que debemos tener en cuenta. Aspectos de la geometría en paredes compuestas, ya sea en coordenadas rectangulares o cilíndricas. También las diferencias y similitudes que hay entre ambos casos de geometría, cartesiana y cilíndrica. Resistencia de contacto entre superficies, algunos ejemplos. Principales dificultades que podemos encontrar, y para terminar con un cuestionario. Problema. Se desea estudiar la transferencia de calor a través de una sucesión de capas de diferentes materiales, cuyas fronteras están en contacto con un fluido. Se requiere hacerlo en dos geometrías. Cartesiana, paredes rectangulares. Cilíndrica. Objetivos. Conocer las ecuaciones para el cálculo de transferencia de calor a través de paredes compuestas en coordenadas rectangulares. Utilizar dichas ecuaciones para resolver problemas en coordenadas rectangulares y cilíndricas. Diagrama. Conducción de calor a través de una pared compuesta situada entre dos corrientes de fluidos a temperaturas TA y TB. La primera pared tiene una constante de conductividad térmica K01. La segunda capa con una constante de conductividad térmica K12. Y la tercera capa de pared con una constante de conductividad térmica K23. En los extremos circulan dos corrientes de fluidos a las temperaturas TA, TB. Si después de llegar a un estado estacionario y TA es mayor que TB, se produce una distribución de temperaturas, tal como se muestra. Cada superficie de cada bloque tendrá una temperatura diferente, esto es debido a sus diferentes conductividades térmicas. Así tendríamos T0, T1, T2, T3. En consecuencia, cada bloque tendría una temperatura media. T01, T12, T23. Para el estudio, tomaremos constantes las medidas para el ancho W, la altura h. Dada esta geometría, tomamos el eje cartesiano, coordenadas rectangulares. Para las ordenadas, la temperatura T. Para las abscisas, la distancia x. De acuerdo a la longitud de cada capa de pared, se ubican las distancias a partir del origen. 0. x1. x2. x3. Finalmente, para realizar un estudio diferencial, tomaremos un fragmento de longitud delta de x. Balance de energía. Aplicando un balance a la lámina de volumen WH diferencial de X, para la conducción de calor en la primera región, se obtiene. ¿De dónde obtenemos? Integrando. También sabemos que análogamente, para cada capa de pared tendremos siendo K01, K12 y K23 constantes. Integrando. A partir de las ecuaciones diferenciales obtenidas. Integramos y obtenemos. Respecto a la convección de los extremos tenemos sumando las ecuaciones.
Despejando Q0. Generalizando y reescribiendo como sumatoria, siendo n igual 3, tenemos coeficiente global de transferencia U. El flux Q0 está dado por el área es el área transversal perpendicular al flujo de calor, es decir, luego tendremos reemplazando Q0 y despejando el coeficiente global U. Paredes circulares. El sistema a estudiar está conformado por un cilindro externo de radio R3. Para un estado estacionario las condiciones están establecidas y se analiza un tramo de longitud L. Colindante por la parte interior hay otro cilindro de radio R2. Por dentro de este hay otro cilindro con radio R1. El radio interno es R0. Cada cilindro tiene su propia constante de conductividad térmica. K01. K12. K23. Por el interior pasa un fluido a la temperatura TA. Por el exterior pasa un fluido a la temperatura TB. El flujo de calor será a través de las áreas laterales de los cilindros. Balance de energía. El balance se hará a través de un diferencial de volumen. Para la conducción de calor en la primera región, se obtiene. ¿De dónde obtenemos? Integrando. También sabemos que análogamente, para cada capa de pared cilíndrica tendremos integrando. Distribución de temperaturas. Recordando la información del problema. Si TA es mayor que TB, incluyendo la convección interna y externa, la distribución de temperaturas gráficamente sería convección. Respecto a la convección interna y externa tenemos finalmente sumando los términos entre cada variación de temperatura, haciendo reemplazos y despejando el flujo Q0, obtenemos coeficiente global U. Resumen. Balance macro. Balance diferencial. Integración. Ecuación. Solución. Semejanzas. En ambos casos se trata de un fenómeno de conducción a través de capas sucesivas. Se resuelve efectuando un balance de energía sin fuentes de energía, es decir, sin generación. Diferencias. En el caso del cilindro,
El área de transferencia, área lateral, varía con la distancia. En el caso rectangular no. Cada caso lleva a una ecuación diferencial diferente. En el sistema rectangular, la resistencia térmica es directamente proporcional con la distancia. En el otro es inversa. Resistencia de contacto. Entre las superficies de dos materiales diferentes que están en contacto existe una resistencia al flujo de calor. Analicemos una pequeña porción de las superficies en contacto. En coordenadas rectangulares. Esto se debe a 2 puntos. Rugosidad propios de los materiales. Intersticios moleculares de sus superficies. Existirá un flujo perfecto cuando las moléculas de ambos materiales están juntas. Habrá un flujo parcial cuando en la unión de ambos materiales hay un intersticio molecular, es decir, un vacío. En consecuencia, hay una pequeña interrupción de paso de calor entre la temperatura TA y la temperatura TB, en el punto de junta de materiales, teniendo como resultado un gradiente de temperaturas en el mismo tramo de contacto. Tipos de preguntas. Las preguntas que generalmente se dan en estos problemas son: respecto a las variables, el flux, el flujo, la resistencia o conductividad K, la temperatura. Para toma de decisiones. Condiciones de operación. Mayor economía. Problemas resueltos. Referirse a los problemas presentados en el documento. Videos tutoriales para ingeniería química. Serie, Fenómenos de transporte. Una producción de Desarrollo e Investigación de Sistemas de Comunicación. A continuación, se sugiere visitar los sitios web: youtube.com, user, sistemas disc. facebook.com, ingeniería química hoy. escribe.com, sistemas disc.